Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la clase del día de hoy, en donde se propone a los alumnos hacer una actividad aula. Es un trabajo práctico, pero no es obligatorio, ¿sí? Fíjense que aquellos trabajos prácticos que no figuran en rojo, ¿sí? Con un iconito rojo, significa que no son obligatorios, ¿sí? Si querés los haces, si no, no. Te aconsejo que lo hagas. Ahora, esta actividad áulica propone lo siguiente. Para realizar este trabajo práctico, primero formarán un equipo de no más de 4 integrantes. Luego, leen el enunciado propuesto más abajo. Uno de los miembros, después de leer el enunciado, debatir, charlar, uno de los miembros del equipo crea el proyecto y lo sube a GitHub en un repositorio público, ¿sí? Para después agregar a sus compañeros como colaboradores. ¿Qué pasa si hoy no puedo estar porque entré y me tengo que ir? Bueno, si logras entrar a tu grupo, lograste entrar a tu grupo, coordina con tus compañeros, ¿sí? Para que te tengan en cuenta en la entrega y cooperás después, a la tarde, por ejemplo, ¿sí? O más tarde, cuando te desocupes. Si por alguna razón no tenés equipo, podés entregarlo de manera individual. Por último, ¿sí? Una vez que se armó el equipo, una vez que crearon repositorios, se agregaron los colaboradores, separan las tareas que van a realizar de manera individual. ¿Sí? Cuando lean el enunciado se van a dar cuenta que hay cosas que pueden ir haciendo cada uno por su lado y después decir, bueno, en esta clase, ¡tum!, trabajamos todos juntos. ¿Sí? Eso lo pueden ir haciendo. Entonces, cuando entreguen, ¿sí? Cuando entreguen, no entreguen todos. Basta con que entregue un miembro del equipo, es suficiente, ¿sí? No es necesario que todos entreguen. Basta con que entregue un miembro, es suficiente. Pero aclara en la entrega el nombre, apellido y DNI de los colaboradores. ¿Estamos? Eso es muy importante. Bien, este trabajo práctico está abierto permanentemente, ¿sí? Va a estar abierto para que lo puedan continuar a la tarde si no llegamos a terminarlo ahora. No, el enunciado propone lo siguiente. Dice, realizar una baraja de cartas españolas orientada a objetos. Para ello tenemos una carta, ¿sí? Que tiene como características un número. El número va a ser un número entre 1 y 12. El 8 y el 9 no lo vamos a incluir. Y un palo. El palo de la carta va a ser espada, bastos, oros o copa. Esta clase debe contener un método toString, es decir, va a redefinir, a sobreescribir el método toString, para que retorne un string, ¿sí? Una cadena, con el número de la carta concatenado con el palo. ¿Sí? La baraja estará compuesta por un conjunto de 40 cartas exactamente. Las operaciones que podrá realizar la baraja son, y tienen las operaciones muy parecidas a las operaciones de pila, ¿sí? ¿En dónde? El método barajar lo que va a hacer es cambiar de posición todas las barajas. O sea, la baraja arranca con 40 cartas, ¿sí? Cuando yo le diga a la baraja, barajar, cambia de posición esas 40 cartas, posiciones aleatorias. Tiene una función que es siguiente carta. Lo que hace el siguiente carta, ¿sí? Devuelve la siguiente carta que está en la baraja, o sea, te da la carta que está en el tope de la baraja, como si estuviera jugando, ¿sí? Y si yo llamo a este método y no hay más cartas, ¿sí? O llegaste al final de la baraja, indicarle al usuario que ya no hay más cartas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que este método no solamente te devuelve la carta que está en la baraja, sino que la saca de la baraja, de alguna manera. Hay un método, una función, que es cartas disponibles, que lo único que va a decirte es el número de cartas que aún se pueden repartir, ¿sí? O sea, de las 40 quedan 20, quedan 15, quedan 39, ¿sí? Te devuelve el número, ¿sí? Eh, este, de cartas que quedan en la baraja. Ese es el método cartas disponibles. El dar cartas, este método hace lo siguiente. El dar cartas hace lo siguiente. Dice, dado un número de cartas que nos piden, o sea, este método va a recibir por parámetro la cantidad de cartas que yo quiero, ¿no?
le devolvemos ese número de cartas. O sea, yo le digo, dame 5 cartas, me devuelve 5 cartas de la baraja. Las primeras 5 cartas. En caso de que haya menos cartas que las pedidas no devolvemos nada. Es decir, che, yo le pido 5, pero solamente en la baraja hay 3, no devuelvo nada. ¿Sí? O devuelvo todas o no devuelvo nada. Y le informo al usuario de alguna manera. El siguiente carta, vieron que dijimos, devuelve la siguiente carta que está en la baraja. El cartas montón dice, mostrará aquellas cartas que ya han salido. ¿Sí? Aquellas cartas que ya diste, te las devuelve el cartas montón. Si no ha salido ninguna carta, indicárselo al usuario. Es decir, si yo le pido, invoco la función cartas montón y yo no saqué ninguna carta todavía de la baraja, no están en el montón, no devuelven nada, ¿no? Y le informo al usuario. El mostrar baraja va a mostrar todas las cartas hasta el final, desde la primera a la última, ¿sí? Es decir, mostrará las cartas que no se han sacado, ¿sí? Las que no están en el montón. Ustedes verán la forma en la que lo van a implementar. ¿Sí? Me interesa que ustedes interpreten, ¿sí? El enunciado y en base a eso decidan cómo lo van a implementar. ¿Estamos? ¿Cómo van a implementar la solución a este pequeño proyecto? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir las salas. Ustedes van a tener la posibilidad de elegir el grupo, que no sean más de 4. Se van a abrir varias salas. Ustedes que ya han trabajado en materias anteriores, en equipos y más o menos se conocen, pueden armar el grupo. ¿Nadia? Profe, ¿el método siguiente carta saca una carta de la baraja y la pone en el montón? ¿O solo...? Y debería ponerla en el montón, para que Ok, vos, lo mismo que el dar cartas, también las deberías sacar de la baraja y ponerlas en el montón, ok, ¿no? gracias. Así más o menos, a grosso modo, por lo que estoy interpretando, sería algo así. Ahí está. Bien. Primero, después de haber leído el enunciado, o todavía están creando los repositorios, después de haber leído el enunciado, ¿cuántas clases detectaron? Por lo menos Dos carta y clases, pues, baraja. Por lo claro, menos carta y baraja. dos clases, exactamente. Por lo menos dos, carta y baraja. ¿Sí? Sin contar la clase del main, desde donde van a probar todo. ¿Cierto? Perfecto. Eh, Segunda pregunta. En el caso de carta, ¿qué atributos debería tener carta? Por lo menos en este primer análisis. Palos y números. Palo y número. Palo y número. Perfecto. ¿De qué tipo palo? ¿De qué tipo número? Entero para los números y string del... Y un string del palo. Perfecto. Hay quienes a lo mejor se arriesgaron, ¿sí? Y dijeron un enum para el palo. Un enumerado. Podría ser también, está bueno. Bien, perfecto. Y exactamente, para el número, por ahí un entero es muy grande, podría ser un byte, ¿sí? Lo mismo. ¿Tá? Es un número entero. Podría ser byte, short, in, long. Pero como el número de cartas es un número entre 1 y 12, por ahí un número byte, un entero de tipo byte es suficiente. Pero bueno, un entero. Genial. Y una cadena para el palo. Perfecto. Segundo, ¿tendría constructor carta? Sí, Yo hay puse que que sí. crear las instancias de cada carta Sí, y después Está agregarlas a claro. la baraja. Sí, podría tener un constructor, ¿no? Eh, Podría tener un constructor para que la inicialicen a la carta ya pasándole el palo y el número, ¿cierto? ¿Sí? Aunque por ahí ustedes Sí. dijeron, no, yo no le puse constructor porque lo hago desde los get y set, ¿cierto? También podría ser válido. Pero si ustedes ponen un constructor, obligan a que si se crea una carta, ya la creas con el palo y con número, y me parece más seguro, ¿no? Perfecto. Y segundo, ¿sí? O sea que hasta acá me van determinando lo siguiente, ¿no? Que tienen por un lado la clase carta, ¿mirá? Tienen por un lado la clase carta,
¿sí? Que me dicen tiene como atributos, a ver así, nuestra clase carta tiene como atributos palo y número. Lo vamos a hacer bien. Atributo palo, que podría ser un string, ¿sí? O un enumerado de tipo palo, y el número, un entero. Genial, ahí va perfecto. Un constructor, ¿sí? Que inicialice la carta, al menos en este primer análisis vamos detectando esto, que reciba el palo y el número. Bien. Como los atributos están ocultos, ¿sí? Pues ya de entrada vamos haciéndolo porque es la buena práctica, deberíamos tener también los métodos get y set, ¿sí? O por lo menos los get para poder ver desde afuera. ¿Y algún otro método pide el enunciado para la carta? El toString no va ahí. Y el toString, exactamente. El método toString, ¿sí? Que es una función que no recibe nada y devuelve un string, ¿no? Algo así, el toString. Perfecto. Ahora, por otro lado, ¿qué otra clase me dijeron? Baraja. Baraja. Por otro lado, daría la baraja. Bien. Tenemos acá la baraja. En el caso de la baraja, ¿qué atributos tendría? La lista de cartas puede ser. Una lista de cartas, ¿sí? Podría ser una lista de cartas, un arreglo de cartas, ¿sí? Tranquilamente. Podría ser una lista de cartas, ¿sí? Va a tener las cartas, que podría ser una lista de tipo carta, ¿no? Perfecto. Bien. Entonces, ahí estoy viendo que en baraja tengo un atributo de tipo carta. En realidad tengo una colección de tipo carta. Entonces, hay una relación ahí entre carta y baraja. O mejor dicho, entre baraja y carta. Una Bien, baraja está sí. compuesta por cartas. Una baraja está compuesta por cartas. Bien, o sea, es una asociación. ¿Sí? Es una asociación. Exactamente. Sí. Y es la baraja la que crea las cartas, ¿no? Yo desde afuera no le voy a pasar a la baraja las cartas, las va a crear ella. Entonces podría decir Claro. que ahí está la composición, ¿no? Que la carta es un todo, ¿m? Y la baraja es el todo y las cartas son las partes que la componen. Pero eso es un detalle. Bien. ¿Y algún otro atributo debería tener carta, baraja? Quizás todavía en esta parte del análisis no me doy cuenta. Fíjense cómo ayuda el UML, ¿sí? Por ahí para ir analizando todo esto. Y con respecto a los métodos, Y acá se tiene que ir poniendo todos los métodos que pide. los métodos que pide, ¿no? ¿Y en qué momento la baraja crea, porque, a ver, vos decís que la baraja tiene una lista de cartas, ¿y en qué momento la baraja creará las cartas? ¿Nico? Con el índice. Profe, ahí noté de que de alguna forma la baraja tiene que saber qué cartas ya sacamos de la baraja. Entonces capaz que hay que guardar en algún lado, por ejemplo, en otra lista, las cartas que ya salieron de la baraja. Pensaba eliminarlas, la verdad, a medida que iban saliendo las cartas. Pero si hay que Claro, pero seguir después vos eso, necesitas informar. Ujú. ¿Y qué nombre le pondrías a esa lista? ¿Mazo? Le podría poner. ¿Cómo le llaman ustedes cuando juegan al chinchón? Tienen por un lado Montón. el montón, ¿no? Vamos a poner el montón. El nombre que ustedes quieran, es válido, ¿sí? Pero basta que den a entender que cartas serían las cartas que tengo en este momento en la baraja. Le voy a poner Cuando- Es decir, que cuando arranque el juego, ¿no? En cartas van a estar las 40 cartas y en el montón no va a haber nada, ¿no? Sí. No va a haber nada. Sí. técnicamente el Nico. montón no podría ser considerado como otra baraja incluso. Sí, 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 sí. Técnicamente, es más, podrías tener aparte otra clase que sea montón, ¿sí?
podría ser otra clase que sea montón, pero es como que vieron que en el enunciado me da a entender es que la baraja tiene que conocer todo, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa si yo lo pongo acá adentro. ¿Mm? Veamos qué pasa si yo lo tengo acá. Si la baraja es consciente de las cartas que tiene, ¿sí? Y de las cartas que no tiene. Veamos si así podemos ir jugando. Pero la pregunta es, ¿en qué momento, ¿sí? La lista porque esta lista de cartas arranca vacía, ¿sí? En algún momento se tiene que llenar con 40 cartas, ¿no? En el mail, Hola, profe cuando Cristina. llamás, Sí, pero si yo lo hago en el main, le voy a tener que crear las cartas en el main y pasárselas a la baraja. Quizás el creo que constructor de la baraja. Bien, podría Luchito, ser. Sí. Hola, Cris. pensaba yo, el palo lo podemos poner como un enum en Eso vez de les como un estaba diciendo a string. los chicos. Les estaba diciendo a los chicos, ¿sí? Porque estamos en un primer debate. ¿Sí? Ellos ya Ah, fueron bien, a bien, las bien, bien. salas, leyeron el enunciado, que ahí lo puse en la plataforma como actividad áulica 1, quedó. Ah, Entonces bien. fueron, pensaron, y bueno, de 1 hora y cuarto salimos, y un primer debate nada más para que vuelvan a las salas y continúen. ¿Sí? Sí, ahí justamente ese fue el tema, que el palo podría ser un string o podría ser un enumerado. ¿Sí? Podría ser tranquilamente un enumerado. Por De ahí, paso, ¿recuerdan lo que era un enumerado? exactamente, ¿sí? Por ahí manéjenlo como un string y una vez que lo terminan dicen, bueno, a ver qué pasa si lo pongo como un enum. Pum, y lo manejan como enum. Tranquilamente podrían hacer. ¿Sí? Entonces, podría ser el constructor de la baraja el que se encargue de crear las 40 cartas, ¿sí? De alguna manera. Tendría una rutina, ¿sí? O podrían decir, bueno, hay un método privado que no lo menciona, ¿sí? El enunciado, que podría ser crear, eh, cartas, ponele, ¿sí? Un método privado que sea llamado desde el constructor y que cree las cartas, como ustedes quieran manejarlo, ¿no? Tranquilamente podría ser así. O ponen toda la lógica en el constructor, nada más. Y luego, bien, como ustedes me decían, los métodos, ¿no? ¿Cuáles eran los métodos? barajar era uno, siguiente carta. Ah, bueno, fíjense que ahí, ¿qué tarea tiene el barajar? Y tiene que mezclar las cartas aleatoriamente, digamos. Ah, Mezclarlas. bien, bien. O sea que el barajar ya supone que las cartas están creadas y él las reacomoda. ¿Sí? Con un collection o no. Claro, el barajar, ¿qué cartas son las que va a reacomodar? ¿Las que están en dónde? El mazo. ¿Y cómo le llamamos al mazo nuestro? En mi caso, acá en el diagramita este. Cartas. Cartas. Carta. ¿Sí? O sea, lo que va a hacer el barajar es esa carta. Esa lista de cartas que fue creada en el constructor con todas las cartas, se crearon a lo mejor, la lógica que usaron fueron, bueno, todos los espadas, todos los pastos, todos los oros, ¿sí? Bueno, este lo que hace es las reacomoda, el barajar. Bien. Después ustedes van a ir analizando, ¿sí? Para cada uno de los métodos propuestos, si tienen que retornar algo, si tienen que recibir algo. ¿Y el otro método? ¿Cómo? Siguiente Perdón. carta. Ah, siguiente carta. Siguiente carta. ¿Sí? Siguiente carta. Está bien. Bueno, ahí ustedes van a ir analizando que en base a la función que les dice que tienen, bueno, si el método este es un procedimiento y será void, si solamente lo va a informar por pantalla. Si me tiene que devolver la carta, ¿sí? Bueno, en lugar de ser void, va a retornar la carta. La primera carta que está en la lista. ¿Sí? Estamos, si de alguna manera necesitan, ¿sí? Un atributo adicional, lo pueden poner para ahí para saber, che, cuál es la última carta que se sacó o cómo lo van a manejar. ¿Sí? Podrían tener un atributo también que se llame siguiente carta, o sea, podrías tener el método y el atributo, que vaya Está bien. marcando la posición de la...
de la última de carta, la ¿no? carta, de la última carta. Salvo que por ahí, como ellos van a manejar dos mazos, también pueden saber, digamos, el siguiente carta, ¿sí? Va a sacar la primera carta que tenga en la lista, ¿sí? Porque las que ya sacó las van a ir guardando en un montón, decían ellos Claro. también. Pero está Por bueno eso, tener un contador de cuántas sacaste del mazo, que después te pueden llegar a servir para otros métodos. tal cual, tal cual, tal cual. ¿Sí? Bueno, ese nivel de detalle, ese nivel de análisis, es el que queremos que vayan haciendo, ¿sí? Entonces, les va a llevar un tiempito primero analizar, ¿sí? Che, este método recibe algo, devuelve algo. ¿Qué hace el método siguiente baraja? ¿Con cuál de los atributos va a interactuar? ¿Sí? Y sí, el siguiente carta lo que debería hacer es sacar la carta de la lista de cartas y ponerla en el montón, ¿sí? Para que cuando yo le diga siguiente carta de nuevo, saque la que sigue en la lista de cartas y la vuelva y ponga esa nueva en el montón, ¿sí? Ese tipo de análisis es el que ustedes deberían ir haciendo, ¿no? Y bueno, todos los consejos ahí también les fue diciendo la profe, que podría ser el palo en lugar de un string, un enumerado, atributos adicionales, ¿sí? A medida que vayan leyendo y vayan analizando y vayan analizando el resto de los métodos, ¿sí? Puede surgir que necesiten otros atributos más, ¿sí? Aparte de los que fuimos ahí mencionando. ¿Estamos? Bueno, Luchito, ya que estás hablando, Bueno, continuemos con los demás métodos, así no, seguimos con tu dibujito. no, ahí que lo sigan pensando ellos. Así vuelven a la Ah, sala lo porque siguen estaban re pensando ellos, porque entusiasmados. están, hay otros métodos más ahí que son